Sean todos bienvenidos a su canal El Derecho Sin Límites. En este video hablaremos sobre el derecho a la huelga. En base al derecho del trabajador, la regulación constitucional, también en el ámbito normativo. Además hablaremos sobre la regulación del derecho a la huelga en el ámbito internacional. Vamos a desarrollar el primer punto, que se trata sobre el derecho a la huelga desde el ámbito internacional o del derecho internacional. El derecho a la huelga se regula en los siguientes instrumentos internacionales, como son la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, por último, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora vamos a hablar del derecho a la huelga desde el ámbito constitucional. En el ordenamiento jurídico del Perú, el derecho a la huelga está regulado en los artículos 28, inciso 3 y artículo 42 de la Constitución Política del Perú. Estos dos preceptos normativos regulan qué es el derecho a la huelga, la cual es un derecho fundamental del trabajador, la cual permite ser un mecanismo de presión con el fin de equilibrar la relación laboral entre el trabajador y el empleador, la cual permite obtener mejoras laborales y mejoras en las condiciones de trabajo. El derecho a la huelga, en el contenido esencial y puro, consiste en la suspensión temporal del trabajo, la cual es acordada mediante sindicato. ¿Cuáles son los límites que tiene el derecho a la huelga? De acuerdo a la doctrina, mayoritariamente, ha fijado una posición sobre los límites del derecho a la huelga, la cual se divide en límites externos y límites internos, la cual es presentada por el jurista Ricardo Mantero. Los límites internos están vinculados a las modalidades de la huelga y a la forma como se ejerce. Los límites externos están vinculados a la protección de otros derechos y bienes jurídicos de igual o mayor jerarquía que la huelga, o puede verse lesionado por esta, o por el ejercicio del derecho a la huelga. Ahora vamos a hablar del derecho a la huelga en las leyes peruanas. Para declarar una huelga se requiere de los siguientes requisitos esenciales. Uno, que el derecho a la huelga esté basado en el objeto sobre la defensa de los derechos e intereses socioeconómicos y profesionales de los trabajadores. Asimismo, que la decisión sea adoptada de manera colectiva y mayoritaria, con la comunicación al empleador y a la autoridad del trabajo. Y por último, que la negociación no se haya sometido a arbitraje. Asimismo, una vez que se haya declarado la huelga, ¿qué efectos trae con la declaratoria de huelga? Es 1. Abstenerse en realizar las actividades laborales, la suspensión de los efectos de los contratos individuales de trabajo, impide también retirar del centro de trabajo maquinarias, materias primas u otros bienes, salvo excepción. Y por último, con la declaratoria del derecho a la huelga no afecta la acumulación de la antigüedad para efectos de la compensación por tiempo de servicio. Por último y por finalizar, ¿cómo termina el derecho a la huelga o cómo concluye el derecho a la huelga? Será por 4 causales: por acuerdo entre el trabajador y el empleador, por decisión unilateral de los trabajadores, por resolución suprema o porque la huelga, dentro del proceso para que sea declarado como válido, sea declarada como ilegal. Bien, hemos llegado a la parte final de este video, en la cual hemos hablado sobre el derecho de huelga, sobre el derecho de huelga en el ámbito internacional, en el ámbito constitucional, en el ámbito de la aplicación dentro de las leyes peruanas. También hemos hablado en qué causales son para que se pueda declarar el derecho a la huelga
qué efectos trae el derecho a la huelga y cómo concluye o cómo termina una huelga. Asimismo, hay que reconocer que el derecho de huelga es un mecanismo de presión que tiene como finalidad de obtener mejores condiciones de trabajo para los, valga la redundancia, los trabajadores. Muchas gracias por escucharnos, no se olviden de suscribirse al canal y de poder comentar de este importante derecho que los trabajadores tienen. Muchas gracias, permiso.